Bienvenidos a Te Acompaño. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esperemos que hayan disfrutado de los anteriores episodios donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un excelente psiquiatra infantil. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar más desde una perspectiva más personal, el tema de las terapias que hemos realizado con nuestros hijos, cómo hemos llegado a estas terapias, en fin. No sé quién quisiera comenzar, tal vez. A ver, tú comienza, Pau. ¿Cómo tomaste la decisión de llevarles a terapia, en este caso a tu niña? Al principio uno duda, ¿no? De llevarles a terapia, dice, ¿realmente lo necesita o lo puedo hacer sola? O primero no podía creer, no tenía la confianza, pero tuve que hacerlo. Estaba con un seguro particular y me recomendaron primero a una fono. Y sí, agendé y la tuve que llevar. Tú, Dai. Yo la verdad es que cuando tuve el diagnóstico, lo que hice fue un poquito investigar, leer. Creo que me tomé como una semana después de que me dieron en un papel anotado, ¿no? TEA, y para interiorizarme un poco, porque yo la verdad no tenía idea a dónde tenía que llevarla. O sea, a mí el neurólogo me dijo, anótala en todo lo que puedas, así estas fueron sus palabras, anótala en todo lo que puedas, porque este es el momento en el que ella tiene que trabajar y vamos a ir viendo. Esas fueron las palabras. Entonces yo todo lo que pueda realmente no sabía qué era. Entonces empecé a leer y ahí empecé a conocer los conceptos de psicomotricista, terapia ocupacional, terapia conductual, o sea, leyendo yo sola. Nadie me explicó. Y una vez que ya supe los términos, empecé, la verdad, Facebook, Google, a buscar así, centro de terapias, autismo, La Paz. Esas fueron las palabras claves en la búsqueda de Google. Y así fue que encontré inicialmente a una fono. Y a partir de la fono después ya fui conociendo otros lugares. Así ¿Y tú? llegué yo. ¿Tú, Steffi? En mi caso, la verdad, debo agradecer al neurólogo, porque ni bien me dio específicamente un papel donde decía el diagnóstico de mi hijo, que era TEA y TDAH. A continuación del papel era como un instructivo Ay, qué bueno. de todo lo que tenía que hacer, ¿no? Digamos, tienes que ir a, bueno, en este caso, como ya había ido a la fonoaudióloga antes, y ella fue la que me derivó en realidad al neurólogo, entonces me dijo, tienes que continuar con la fonoaudióloga que estás, debes ir a psicomotricidad, en psicomotricidad hay este y este, entonces tú puedes escoger cuál. Ya. En terapia conductual hay estos dos, en terapia sensorial y hay estos tres, así. Entonces, y me daban con el dato. Entonces, como que el doctor me guió en ese sentido, ¿no? También me dio otras instructivas, ¿no? De máximo 1 hora de pantallas al día, el tema de por lo menos 2 veces al mes salir a áreas verdes para que se relajen, el tema de dejar lo que es la caseína, el gluten, el azúcar, ¿no? O sea, en lo posible a lo mínimo. Vi antes, ¿no? El tema de informarme más referente al autismo, para qué era cada terapia, ¿no? Entonces, y ya de acuerdo a eso fue que empecé así, lloré un día y al día siguiente ya empecé a llamar a los Ay, números qué que me habían bueno, dado. qué bueno. ¿Tuvieron alguno de ustedes algún tipo de recomendación, bueno, tú sí, de terapeutas? ¿Tú tuviste así como que te hayan direccionado? Al principio no, o solamente como Steffi, el neuro me dio un listado de fonos Ah, y me dijo, fonos. eran como unos 6, 7 fonos que él recomendó, y yo me fijé cuál era el más, cuál fono tenía la dirección más cercana a mi domicilio, Ay, porque había fono en el alto, en el centro, y había una en la zona sur, entonces dije, una, esa. En mi caso, igual, por ejemplo, el doctor me preguntó, de hecho, me dijo, ¿dónde vives? Entonces ella me dijo, bueno, de estos te conviene, estos te conviene, de acuerdo a donde vivía, más que todo igual. Bueno, entonces aquí el común denominador, tal vez las mamás y papás que nos escuchan, creo que todas hemos pasado por fono, ¿no? Sí, O sea que si están en ese proceso de no saber a qué terapia ir o qué hacer, tal vez visitar a un fono sería un buen comienzo para las terapias, creo, ¿no? Porque las tres hemos ido por ahí.
Sí. ¿No ve? Sí. Como todos hemos pasado por fonoaudiología, es el común denominador de las tres. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Steffi? Bueno, en mi caso, directo fui donde la fonoaudióloga, ¿no? En realidad ella lo evaluó 2 días y ella fue la que vio que tenía ciertas conductas de autismo. Ahora, particularmente mi hijito no decía más que 2 palabras. Entonces, ha sido un proceso bastante largo para que ya empiece a hablar. Si bien ahora ya tiene mayor vocabulario, habla muchas más palabras, pero aún seguimos con el tema de la fono porque aún no hay esa conversación de ida y vuelta, ¿no? Que usualmente ya tiene un niño de 5 años, ¿no? Pero la verdad es que con la fonoaudióloga que estamos nos va súper bien. Paralelamente, ella igual coordina con las otras terapeutas y ve también el tema conductual en su... En su colegio. no, en sus terapias. O Ay, sea, maneja eso más porque es lo primordial, ¿no? Que le haga caso para que pueda seguir avanzando, ¿no? Y hacer los ejercicios que le pide, etc. No sé, tú, Dai, ¿cómo te en fue? mi caso, también fue una muy buena fono a la que yo llegué y felizmente esta fonoaudióloga era la que trabajaba con la guardería a la que asistía. En mi caso, con la fonoaudióloga me fue muy bien. La fonoaudióloga, de hecho, trabajaba paralelamente con la guardería y eso fue algo muy bueno porque aparte de tener las terapias solitas en su consultorio, aparte iba a la guardería como ayudarle a poder comunicarse con otros niños. Entonces, sí fue muy buena primera opción de terapia en mi caso. No sé si a mi hija le ayudó o sea, particularmente a hablar, pero sí le ayudó como a no aislarse la fonoaudióloga. Era como que fue su primer contacto con una persona. Entonces, para mi hija era como más fácil estar rodeada de gente. Yo por ese lado noté que tuvo más mejorías. No tanto con el mismo hecho de vocalizar o abrir y cerrar la boca, pero sí fue muy buena primera opción de terapia en mi caso. Sí. Bueno, yo pasé por 4 fonos. Lo que pasa es de que la primera fono, como era del seguro, fui una más de sus pacientes. Mi hija fue una más. Lo digo así porque fue muy cruda al hablar conmigo sobre el diagnóstico. Yo no sabía nada. No sabía nada que el diagnóstico, no sabía qué era, cómo hacer. O sea, el doctor sí me había dicho, pero me lo había dicho tan bonito que no se sentía duro ni rudo. Claro. Entonces, Como la primera fono, no caíste en la no, todavía verdadera no había caído, realidad. así como que lo pensaba, no lo pensaba, pero esta fono fue tan cruda y nunca voy a olvidar lo que me dijo estos niños son como animalitos y todo, y yo me asusté y dije, ay no, así deben ser Terror. todas. Y después eh, me citó para una vez a la semana, pero recibía 2 niños, 3 niños en un consultorio. Entonces, como yo no sabía de terapias, yo no me imaginaba, pero me metía a veces a hablar con ella mientras el niño estaba jugando y me decía, mira, este niño tiene TEA y yo lo he sacado, yo lo he hecho así. Entonces, si quieres que tu hija hable mejor, tienes que hacer así como yo te explico. Y me daba cosas que era muy, se puede decir, monótona, porque tenía un cuaderno que le ponía, digamos, así, es como así, y que repite tantas veces hasta que pueda. Y la verdad, no hemos visto avance con ella. Después, como anteriormente les había dicho que había hecho terapia ocupacional antes del diagnóstico, fuimos a la fono que le había evaluado en ese entonces. Eh, no puedo quejarme, pero también había una cierta desinformación sobre el diagnóstico. Y lo malo es de que cuando tienen muchos pacientes, ella es una más de todos los pacientes, entonces Eres un número más, es un nada número más. más, sí. Eh, Después de mucha recomendación de una amiga que la conocí en terapia igual, me dijo, esta fono no me ayuda mucho, pero como es del seguro, tengo que aguantarme y seguir con ella, pero yo te recomiendo tal. Entonces fui a una tercera fono, me la evaluó y vi que tenía más empatía, creo que es lo que buscamos, ¿no? Que Ujú, tenga más sí. empatía con nuestros hijos, eh, que sepa su nombre, que no solamente vea su carpeta, te llamas
XX, entonces te llaman por eso. Entonces ella buscó qué cosas le gustaban, le evaluó 2 días y al principio sí nos gustó el trabajo, estábamos muy felices, pero empezamos nuevamente a ver que tenía muchos pacientes y se notaba el agotamiento de la profesional. Entonces optamos por un cuarto que ahora estamos llevando pues, por un programa que hay. Optamos por un cuarto programa que es modalidad virtual. El programa es de madre educadora y estamos desde enero con ella y realmente la licenciada es muy, muy profesional, sabe el nombre de mi pequeña. Aparte de que sabe eso, ha buscado formas de cómo darle la terapia, en este caso virtual, cosa que a ella le llame la atención, porque mi pequeña era muy escurridiza o se distraía mucho que no prestaba atención. Entonces ella buscaba formas, digamos, 5 minutos así, 10 minutos así, y los 45 minutos, a veces se pasaba los 45 minutos, hacía que realmente sea fructífero. Entonces, esa fue mi experiencia en Puno. Añadiendo a eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, nosotros igual teníamos el tema del seguro de la caja. Bueno, lo voy a decir, la caja petrolera. La verdad es que fuimos igual a la fono, pensando que era algo del tema de la fonológico, y lo tomó como un paciente más, como tú dices. O sea, simplemente dijo, bueno, sí, tiene un leve desfase del lenguaje, entonces tráiganlo una vez a la semana, programen y vamos a poner Tareas. un cuaderno con tareas, literal. Entonces entraba 15 minutos, salía, esto tiene que Con ser... pura tarea. Ajá, exacto, y como que al final te dejaba todo a ti y no te explicaba, solo te decía, tienes que hacer esto. Y al final, en esos 6 meses, porque fueron 6 meses que estuvo, no avanzó absolutamente nada. O sea, yo lo digo, nada. Y fue de esa forma que yo al final tuve que optar por alguien particular. Entonces, Creo que esa hay que es... aclarar a eso, que no es que nos daban el cuaderno y no hacíamos nada en la casa, sí se hacía el trabajo, pero como que tú no sabes qué hace dentro de esos, digamos, media hora dentro del consultorio de la FON. Claro, y no, aparte de eso que en casa, si bien tú lo puedes hacer de una forma, pero tal vez no es la correcta. Entonces tampoco había una guía en ese sentido, ¿no? Entonces algo que yo quisiera y aprovechando es tal vez pedir, ¿no? Que los médicos que se encuentran en los seguros, en este caso de la Caja Petrolera Nacional, etcétera, puedan tener algún tipo de formación adicional referente al autismo, ¿no? Porque lastimosamente, en mi caso particular, yo no he podido disfrutar del tema del seguro porque no hay áreas que lo ayuden a mi hijo y me lo han dicho, literal, me han dicho, lo siento, pero no hay el tiempo, ni el espacio, Ni los ni profesionales. los profesionales para ayudarlo. Entonces eso me ha tenido que cambiar, o sea, mi ruta, ver algo particular, Sí. Claro. ¿no? Y lastimosamente no son baratos las terapias, ¿no? Ese es un punto igual importante de hablar, ¿no? El tema de los costos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, justamente de cuánto hemos tenido que invertir en las terapias. Wow. Es una pregunta, puede ser fácil de responder, pero no lo es. Creo que llevar a tu pequeño o a tu pequeña terapia implica el que puedas sustituir tal vez algunas cosas que tú quieres comprar o que quieres tener en tu hogar para llevarlo a él o a ella a hacer o sea, lo que necesite. Para hacer una sesión de terapia. Para hacer una sesión. Ni Porque siquiera un hay mes. carísimas, Sí. como Sí. también hay unas que están al alcance, por ejemplo. En este caso yo he optado por madre educadora porque tenía 3 terapias al precio de 250 y generalmente nosotros pagamos 8 terapias por el precio de 500 bolivianos sin factura y solamente eran 30 minutos. Entonces, imagínense ahora, si necesitas 2 terapias, 1000 bolivianos o 1050, o tal vez hay unas que cobran mucho más caro, casi va más de un salario mínimo. No, y también va a variar mucho en dónde se encuentre cada uno, ¿no? No va a ser lo mismo pagar terapias, qué sé yo, en Santa Cruz, que pagar terapias en Oruro, por decirlo así. Y aparte de eso, que también no siempre hay terapias en todos los departamentos. Exactamente. Donde más vas a encontrar tal vez profesionales que sepan del área siempre es en la troncal, ¿no? Exacto. La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Cochabamba, Santa Santa Cruz. Cruz. Sí. Sí. Porque
yo misma he buscado, la verdad, por el tema del trabajo de mi esposo, que lo cambia de destino. Y en los destinos que lo mandan, lastimosamente no hemos encontrado. Y eso nos ha llevado a tenernos que quedar, particularmente a mí, con mis hijos en La Paz. Porque acá sí hemos encontrado, ¿no? Pero eso también implica un costo adicional, ¿no? Porque como eso está en otro lado, también es un costo adicional de sus Vivienda, pasajes, vivienda. alimentos. Entonces, y añadir a eso las terapias particulares, porque en el Exacto. seguro no las tienen. Y si las hay, Entonces, eres uno más del montón. Y Exacto. mientras más rápido y te vayas, aparte son mejor. menos de 15 minutos. Sí. O sea, ¿Qué no se haces? hace nada en 15 minutos. Aparte que con ellos tienes que primero que captar su atención para que recién puedas realizar la actividad como tal de la terapia. Y usualmente estas terapias que son a través de cajas o sea, Seguros. o seguros, Y privados casi, igual. casi nunca son individuales. Generalmente son de manera grupales. De Y dos. ya de por sí sabemos que el hecho de estar en un grupo a nuestros niños les cuesta. Entonces, Sí. peor si todavía hay que trabajar nuevas habilidades en un grupo. Para ellos es doble el esfuerzo y no se saca tanto provecho, ¿no? No. Entonces, lamentablemente terminamos siempre en lo particular, porque va a ser la única forma en la que la terapia va a dar más frutos, va a ser más costosa, sí, pero vamos a ver más resultados, ¿no? Ahora, pasando nuevamente al tema de las terapias, ustedes, ¿qué terapias han visto que realmente son como primordiales y fundamentales para sus niños? Particularmente, creo que para mí y lo que recomiendo siempre a todos los papás que me preguntan en algún momento que conozco, es la terapia que sí o sí tiene que comenzar, para mí es la terapia conductual, porque desde la conducta va a ayudar al resto. Porque si no sigue instrucciones, si no hay imitación, en las otras terapias se les va a ver aún más difícil. Entonces, particularmente por eso yo opté primero, adicionalmente a la fonoaudióloga que ya estaba, el tema de la terapia conductual. Sí, ¿no? No sé ustedes. Nosotros optamos por conductual también. O sea, si tenemos que escoger, primero conductual. Porque cuando estaba pasando con ese primer fono, mi pequeña, me decía que no había aprovechado nada en esa media hora porque el problema de mi hijita era conductual. Y en el jardín me decía, no está cumpliendo instrucciones, el problema es conductual. Entonces, buscamos, buscamos primero con la terapista ocupacional que ella nos sugirió con la que estamos ahora actualmente, las tres juntas, en ocupacional, perdón, en terapia Conductual. conductual. Y sí, puedo decir que entre todas yo priorizo terapia conductual. Creo que opino igual que ustedes dos. Conductuales, obviamente va a variar de niño a niña, ¿no? O sea, va a haber niños que tal vez conductualmente sí se comporten muy bien y hagan caso a instrucciones, pero creo que en nuestro caso las tres teníamos niños que no nos prestaban atención, no hacían caso a lo que le decíamos. Entonces, si no hacen caso a las instrucciones, las otras terapias no van a saber, las otras terapeutas no van a saber cómo manejar un berrinche y no van a poder aprovechar los 15 minutos súper ultra valiosos que tiene la terapia. Entonces, creo que es la más primordial, conductual, y de ahí, bueno, ya hay que ver cuáles son las flaquezas, ¿no?, de nuestros hijos y definir a cuáles los vamos a llevar, porque uno se desespera y al principio quiere llevarle a toditas las terapias, pero tenemos que calmarnos, yo creo, y a ver, fijarnos qué es lo que más le cuesta. Y yo personalmente no pondría a mi hija más de 2 terapias simultáneas. Yo, porque me di cuenta que es un desgaste también, ¿no? Para ellos es como estar pasando clases todo el día, más el colegio como tal. Entonces, yo he decidido, por ejemplo, que mi hija vaya a 2 y no más. O puedo ir rotando, digamos, en función a lo que En va vacaciones, necesitando. ¿no? Exacto, Vacaciones, una pues, rotación. Pero sí, la que permanentemente va a estar para mí es conductual. Claro, No sé. en mi caso, la verdad, algo que me marcó, lo que me dijo el neurólogo, es que tengo hasta los 6 años para mi hijo, para 7. bueno, ahora Por la 7, plasticidad. por la plasticidad que tiene. Entonces, yo fui como que
mientras le pongo, puedo meter a más, o sea, tengo el tiempo limitado. Ujú. Pero también ahí me limitó el tema económico. Claro. Entonces, por el tema económico, yo de las 4 terapias que tenía que tener mi hijito, opté por 2, ¿no? Fono y conductual. Y ahora recién, como que ahora le estoy ingresando a las otras terapias, ¿no? Que es más el tema de sensorial, Ujú. porque vi que tienes Importante. selectividad y tienes ciertas, por ejemplo, tiene hipersensibilidad acústica, entonces necesita, ¿no? Entonces ahora sí me opté por eso y obviamente el tema de psicomotricidad, porque ya lo necesita también por el kinder. Mm. ¿No? Por el tema de la hipotonía muscular. Ujú. Obviamente en casa uno siempre trata, ¿no? de ayudar como puede. Y, pero particularmente yo opté, digamos, por esa opción. Claro que, digamos, no le meto todos los días, digamos, de la mañana hasta la noche de terapias, no. O sea, es una por día y adicionalmente al tema del colegio, ¿no? colegio, En claro. mi caso. No sé tu Pau. Estoy llevando conductual, psicomotricidad de mi madre educadora, psicopedagogía y fono. Y puedo decir que con eso está suficiente, no más, no puedo más, porque aparte de que ese programa es para que la mamá trabaje junto con el niño en los 45 minutos, te dan tareas para la semana. Pero aparte, y como el niño o la niña va al jardín o al colegio en la mañana y en la tarde tiene otras actividades, entonces llega un poquito a ser pesado para mi pequeño. Entonces, Sí. antes se la había puesto también en la piscina, la llevaba a hacer otras actividades más, pero le quitamos. No es que no necesite yo le metería 24 horas a todo, pero no, aparte lo económico es lo que nos limita. Exacto. Sí, creo que el tema económico económico es Alguna bien. vez escuché, no me acuerdo sinceramente a quién o a qué profesional, pero alguna vez lo escuché que decían, un hijo como los nuestros equivalen a 3 hijos en gastos. Cuatro. Porque sí, ¿no? O sea, no es solo el colegio y una actividad extracurricular como fútbol o natación, sino que son 4 terapias, los seguimientos con el médico de cabecera, aparte Sí. del colegio como tal o de la guardia como tal, a La, veces la tutora. la sombra, que es un sueldo, que aparte Es una mensualidad de es colegio. una mensualidad Extra. más, entonces por eso es que no tenemos, yo en mi caso no tengo una, tengo 3, porque eso es así, es costoso la verdad, y sobre eso una probablemente no puede trabajar, tiene que estar en casa atendiendo, entonces... Supervisando que las cosas vayan bien, porque eso es nuestra preocupación, ¿no? De que Exacto. ellos Sí. avancen y nadie te da la seguridad, bueno, en mi caso, de que un tercero lo puede hacer o sea, una más del montón, ¿no? Sí, creo que por eso hemos optado en nuestro caso las 3 de dejar de lado nuestra vida profesional, porque también nuestra área es difícil en el sentido de que tenemos que constantemente estar de viaje, no es algo de oficina, No, ¿no? Sí. Con un horario establecido, entonces eso es lo que nos ha llevado a dejar de lado eso y dedicarnos 100% a nuestros hijos, ¿no? Porque nos necesitan, más ahora que son tan pequeños, ¿no? Ahora, ¿qué preguntamos? Otra cosa importante, que digamos que es la ventaja de que hemos dejado de lado un poco todo el tema profesional, es que si bien nos llevamos a varias terapias a nuestros hijos, también hemos podido aprender de las terapeutas. Sí. Entonces eso digamos que fue lo positivo de haber dejado de lado las carreras que teníamos cada una. ¿Por qué? Porque hemos podido también en algún momento abaratar costos aprendiendo técnicas y habilidades de las terapeutas, o sea, tanto que vamos, tanto que asistimos y vemos cómo trabajan, y también para dar continuidad a lo que ellas están haciendo, porque 45 minutos, media hora a la semana no es suficiente para que a nuestro niño se le grabe todo lo que tiene que aprender, ¿no? Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Continuar en casa. Entonces también de alguna forma nos hemos vuelto terapeutas y en algunas cosas, por ejemplo, yo como les mencionaba, no llevo a mi hija tantas terapias, pero sí trato de informarme de todas las que puedo, trato de hacer el curso que encuentro en internet para poder yo aplicar en casa algo de psicomotricidad, algo de fonoaudiología, o sea, tal vez no como ir a una terapia, pero con lo que ya fuimos más lo que vi,
aprendí algo y Claro, trato de y eso aplicar. es algo importante, ¿no? El tema del apoyo en casa. Sí, No solamente es dejarlo A la mamá y al que niño, con la mamá con el niño o la mamá con con la con la terapeuta. que la terapeuta terapeuta en y este los caso. demás, bien, Claro, gracias. Claro, algo exacto. que es bien importante es el apoyo de la familia, ¿no? Sí. De que si uno le dice, o sea, no, tú no le, por ejemplo, ¿no? Tú no le das el celular y no se le da, ¿no? Entonces, el resto de la familia tiene que acoplarse a eso, ¿no? Tanto el papá como los abuelitos, el hermanito, no sé, ¿no? Entonces, es algo que se vive mejor en comunidad, en Ujú. familia. Sí. Es más llevadero, ¿no? Porque como mamás eh, nos cargamos de todo realmente, ¿no? De decir, bueno, ya es mi responsabilidad y yo tengo que lograr que mi hijo salga, pero con apoyo es más fácil, Es más fácil. ¿no? Sí. Y algo igual importante, el tema de las terapias en casa, referente a una como mamá, como papá, tiene que también informarse, prepararse, eso es algo que siempre lo repetimos, para entender a tu hijo, ¿no? Para también eh, realizar las terapias, ¿no? Después de las sesiones, involucrarse en las sesiones, ¿no? Exacto. Preguntar a las terapeutas cómo puedo continuar en casa lo que han avanzado hoy. Algo que rescato de las terapeutas donde yo voy es que involucran a los papás, Ujú. ¿no? Todos. Entonces, hay otros que no lo hacen, o sea, es como que lo cierran la puerta y Sí, pasa 45 minutos y salen así, le fue bien y punto. No. exacto. Entonces, lo que yo rescato es eso, ¿no? De que gracias a Dios las terapeutas donde va mi hijo siempre es, mamá, bueno, ¿quieres entrar hoy para ver cómo Vamos a podemos trabajar continuar así. o cómo Ajá. estamos trabajando? O sea, siempre involucran a los papás y eso es fundamental. Ujú. Algo también que destacar del tema, por si en algún momento ustedes también quieren, vamos a dejar información aquí referente al programa Madre Educadora, también que tienen ese tipo de asistencia virtual en terapias, que es un poco menos costoso, Ujú. pero obviamente requiere de la mamá o el papá que esté ahí, Sí. ¿no? Comprometidos, No, de porque estar comprometidos sí, a tal horario, hay que prender la compu, atender a la terapia y hacer lo que te dicen, seguir las instrucciones. ¿No? Hay que Exacto. ser disciplinados. disciplinados. Hay que ser disciplinados, eso sí, Como acá la mamá. como ella. Sí. Como ella. Un Este. descuento, por favor. Intercambio de servicios. Pero sí, también es importante que no nos siempre vamos a preguntar a otra mamá, ¿y tú a qué terapeuta has ido? ¿Cómo te fue con tal, con cual? Pero no siempre la misma terapeuta va a ser buena para todos. O sea, eso es importante que lo tengan en claro. Tal vez van a tener que asistir y visitar varios profesionales Como yo en hasta fono. como tú en fono, hasta encontrar el que va a entender a nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Que tiene que haber como una conexión ¿Cómo Exacto, en sabes? especial ¿Cómo en identificas ellos. esa conexión con tu hijo? Steffi, ¿cómo identificas Yo lo eso? identifico porque a mi hijo le gusta ir a su terapia. Mm. No me hace berrinche, no me Disfruta. llora, o sea, disfruta el llegar, saludarle y hacer, o sea, yo veo que hay progreso, ¿no? Ujú. Obviamente algo, ojo, al principio a veces lloran, a Sí. veces se incomodan, pero es porque no estaba acostumbrado a ciertas reglas que le imponen ahora, ¿no? Ujú. A lo menos en el tema conductual, asusta a veces, Sí. ¿no? Pero a veces hay que hacer como que tripas corazón, se dice, y ponerse un poco más dura y ayudarlo, ¿no? También en eso, porque a veces como mamá pecamos en de, no, papito, ya no quieres, ya listo. No. No Sí. vamos. Ya. Entonces, Sí, es y verdad. a ver un tiempo y van a ver cómo después va a pasar eso y van a disfrutar ellos de la terapia y van a ver cambios, Ujú. que creo que eso es algo importante también, ¿no? Que tú te das cuenta que le está yendo bien también porque ves, aunque pequeños, pero ves pequeños cambios, pequeños progresos que ellos tienen, que para nosotros esos pequeños progresos es enorme. Enorme. O sea, Sí. no sé tú, Dai. ¿Cómo sabes que está? En mi caso, igual que tú, Tefi, yo notaba que mi hijita iba alegre a la terapia, ¿no? Las primeras 2 o 3 sesiones sí fueron complicadas, pero creo que en cualquier caso es así, porque
estás llevando a tu hijo a un lugar que no conoce, con gente que no ha visto antes, hacer cosas que no hacía. Algo Entonces es normal, ¿no? Que se sientan incómodos y lloren, van a escucharlos llorar probablemente, pero una vez que, obviamente si no es extenso ese tiempo, digamos, no sé, está 2 meses llorando, ¿no? Entonces algo pasa. Pero en mi caso fue probablemente las primeras 3 sesiones que le costó de llanto, pero luego no. Luego ella ama, sabe perfectamente los miércoles y los viernes que tiene que ir, ya lo sabe, le gusta, sale contenta, entra contenta. Entonces, y también obviamente conforme fue pasando el tiempo, notamos de que habían progresos. Entonces dijimos, es aquí, exacto, es aquí. En otras terapias me ha pasado también que hasta cierto punto yo notaba mejorías y luego ya notaba como que todo se mantenía igual. Entonces dije, no, ya fue suficiente de esta, ya se aburrió, ya tal vez eran las mismas clases, era lo mismo de aprendizaje, entonces ya basta. Y este también fue el momento en el que cambié a otra cosa, ¿no? Entonces, ahí creo que va mucho en nuestro instinto, ¿no? Nuestro ojo, que podamos y leer al respecto de cada terapia justamente para poder ser críticas también un poco. Para saber qué esperar de la terapia, sí. qué progresos puede tener. ¿Tú, Pau? Yo, aparte de que busco una conexión de mi pequeña con la terapeuta, yo pregunto para ver si realmente ha trabajado. Pero no es que me dé ganas de molestar, sino que quiero saber qué han hecho. ¿Qué están haciendo con mi plata? Es que no es fácil ganar un peso. No, para nada. Y yo creo que eso también, en nuestro caso, mucho de ese peso también está sobre los papás. Sí. ¿No? Sí. Y no solo a veces los papás, hasta a veces los abuelos también se preocupan tanto ellos que no, es que yo, hijito, voy a tratar de apoyarte. O sea, o hay muchos casos, por ejemplo, de mamás solteras que no pueden trabajar, entonces, ¿de dónde? ¿No? Claro, y están o los si abuelos no, ahí. o trabajan o le ayudan a su peque estando ahí, ¿no? Sí. Y ahora, la verdad, la situación está bien compleja. Está bien complicado últimamente, sí. Así que yo creo que la mejor opción es prepárense, infórmense. De alguna forma en casa pueden ayudar. Sí, hay que asistir a las terapias, sí, hay que hacer un esfuerzo. Y si no se puede asistir a todas de forma particular y con profesionales especializados, tratar de informarse en Internet. De verdad que en Internet hay mucha información valiosa y aprender de poco a poco y tratar de aplicar en casa. Aparte que una madre, un padre siempre va a tratar de enseñar a sus hijos con amor. Y cuando las cosas son con amor, van a dar frutos, entonces es simplemente informarnos. Yo tengo una pregunta, entonces, ¿qué le dirían ustedes a una madre que no lleva a su hijo o hija a terapias? Es complicado. Es complicado. Es que hay que ver el contexto del por qué, pienso yo, ¿no? Sí. Porque puede una tener toda la intención de darle todas las terapias, pero si estás limitado por el tema económico, es un tema, ¿no? Ahora, por el otro también está el tema de tu aceptación, que tu hijo realmente necesite esas terapias. Claro. Y entonces eso ya se va más por el tema del duelo que está viviendo. Y también, por otro lado, va el tema de la negligencia. Son 3 puntos, ¿no? Que habría que evaluar. Exacto. Sí, pero creo que en general uno tiene que tratar de llevarles. Sí. Creo que algo por lo menos a una, pero tiene que hacerlo. Sí. Porque yo conozco a alguien que no quiere llevar a su retoño, digamos, así, para no decir mucho, a terapias. Y yo la veo y no veo avances en esa personita. Y le he tratado de decir, pero como tú dices, no, hay más educadora, no quiero más educadora. Hay este curso que puedes capacitarte, pero tal vez no hay ese interés de la mamá de salir de esa depresión para llevarles a terapia. Sí. Y algo que también es importante es que ellos dependen netamente de la decisión de los padres. Entonces nosotros a veces no podemos hundirnos en el duelo, en el tema de la aceptación, ¿no? Entonces es despertar y decir, bueno, ahora, ¿qué hago para ayudarlo? ¿No? Y como el doctor nos dijo en la anterior entrevista, es vital el diagnóstico temprano para poder llevarle lo más temprano posible a las terapias.
porque el tiempo de la plasticidad del cerebro es limitado. Sí, O sea, hasta los 7 lastimosamente es años. así. Entonces, mientras más antes se puede lograr mejores progresos y más rápidos. Sí. Y en el caso cuando no llevan a sus hijos a terapia por un tema de negligencia, de negación, de no, mi hijo no tiene nada, está bien, yo era así, igual que él, ustedes me lo enferman o qué sé yo, en ese caso yo realmente creo que si es que ustedes como madres o padres piensan que porque su hijo es autista está enfermo, no es así. O sea, el autismo es una condición y una condición que a veces tiene también muchas cosas maravillosas y características que otros niños no les van a tener y van a ser de sus hijos hijos especiales, diferentes. Entonces, no hay por qué negarlo, no hay por qué negarlo, no es algo malo, no es algo que, o sea, tenemos que dejar de pensar en esto como un estigma, como que, ay, no, Dios mío, no, no quiero decir en el colegio, no quiero decir aquí y allá, porque lo único que estamos haciendo es perder tiempo. Y si no hay el dinero para las terapias, que todos hemos pasado por eso de que ya no nos alcanza para pagar una más, hay los recursos, hay la información en todas partes, o inclusive preguntando a otras mamás, ¿cómo haces para que tu hijo te coma tal cosa? ¿O cómo haces para la hora del baño? O sea, se puede, pero lo importante es no negarlo, traten de que la etapa del duelo sea lo más rápido posible. No más corto. Y eso va a ser la mejor terapia, poder Sí. seguir adelante. Creo Porque que ves eso los podría ser. progresos que tu hijo tiene y es como que Valió la pena. valió Sí, la pena. Es sí. como que es una sensación hermosa. Sí. Así que creo que ese es el Tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Esperamos Que les haya gustado. que se hayan sentido identificadas y que les sirva todo lo que nosotras hemos vivido bueno. Igualmente les invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, en nuestro correo. Gracias a las personas que nos han escrito, también Sí. tratamos nosotros igual de responderles. Un Si poquito bien tardamos tardamos. un poquito, entiéndanos que también somos mamás. Sí, Y de tiempo aparte de completo. esto, estamos haciendo todo para el progreso de nuestros hijos también, ¿no? Entonces, escríbanos de igual forma si necesitan información referente a especialistas, terapeutas que tal vez nosotros conocemos o hemos visto que ha habido buen progreso en nuestros hijos, les vamos a dar la información. No tengan temor de eso. La idea es eso, ¿no? De que no se sientan solos y que vean en nosotras una comunidad donde puedan expresarse, donde puedan pedir ayuda. Y donde se den cuenta que no son los únicos padres que les pasan estas cosas. Exacto. Somos varios. Y bueno, también si alguna autoridad nos está viendo, Hola. por favor, hagan más, no sé, haya más leyes o más proyectos de ayuda real para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista. Es una comunidad que necesita mucha ayuda económica, social, inclusiva también. Y a los seguros privados, o sea, los del público, que no simplemente sea un figuretis de tener un fono y que realmente no te ayude, o tal vez los otros. A los profesionales, pedirles que se involucren más, que busquen mayores cursos, diplomados, actualizaciones referente al tema, ¿no? Para poder realmente ayudarlos, que creo que en ustedes está también ser los protagonistas del progreso de ellos. Sabemos que también hay muchos profesionales con mucha vocación de servicio, que realmente se involucran, que quieren un cambio. Sabemos que los hay y también les agradecemos a esos profesionales, pero esperamos que la sociedad, todos sepan un poquito de esto, todos, porque en algún momento de sus vidas, van a tener un contacto con un niño o un adolescente TEA. Va a haber porque somos ya... Cada día son más las estadísticas, van creciendo los números, entonces lo que estamos buscando es que todos conozcan un poquito de esta condición y que se normalice, ¿no? Que no, esto no es algo raro, esto no es una enfermedad ni nada, simplemente una condición más. Exacto, es parte de la neurodiversidad que existe. Bueno, creo que eso sería todo por hoy, Pau. No, nada más. Sí.
Sí. Entonces, les mandamos un beso, esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima. Chao, chao. Bye.